Buenas tardes, ingeniero. A continuación, nosotros somos el único grupo de procesos industriales, el que está conformado por Álvarez Zambrano, Gustavo Mateo, Heidi Fante y Diana Valle, y quien habla Justin Vinces. El tema que nos tocó exponer ahora es los instrumentos de medida, transmisores y actuadores. Yo les voy a hablar sobre la medición de temperatura. Sabemos de temperatura que es un potencial térmico como el voltaje, es el eléctrico. También se define como el grado de calor o frío de un cuerpo referido a la escala de temperatura. Se determina comparativamente con la temperatura de los cuerpos y condiciones que sirven de referencia, como por ejemplo un punto de congelación del agua. Esto es para saber a qué tanta temperatura puede llegar, no sé, tubería, y a cuánta temperatura puede llegar el cuerpo humano, o qué tan frío también puede llegar. En lo que es la temperatura se tienen distintas escalas. Dentro de esas están los grados Celsius, Fahrenheit, Kelvin y Rankinian. Dentro de estos se tiene el punto de ebullición, el punto de congelación y el cero absoluto de cada una de las mediciones, que nos menciona que el punto de ebullición en grados centígrados son 100 grados centígrados para líquidos, 212 para Fahrenheit, 373 para Kelvin y para Rankinian 672 grados. El punto de congelación lo mismo, 0, 32, 273 y 492. Y el cero absoluto, que es un valor totalmente 100% congelado, es menos 173, menos 160, 0 para Kelvin y 0 para Rankine. Estas unidades tienen sus distintas conversiones. En caso de que no se presenten, piden un informe en tal grados y no se presente. De Celsius a Kelvin se ve que se suman los grados Celsius que se tendría más 273.15, y así para Fahrenheit solo seguir la fórmula, suplantar. Para medir esta temperatura existen los termómetros de vidrios, que nos menciona una fórmula que VT, que es el volumen de líquido de la temperatura, es igual a EB sub 0, que viene a ser el volumen de líquido a 0 grados centígrados, beta, que es el coeficiente de dilatación del líquido, y T, que es temperatura del líquido en grados centígrados. Estos termómetros de vidrio se usan tanto para medir cuerpos o para medir temperaturas industriales. Para lo que son los cuerpos se usan distintos tipos de líquidos, los cuales se puede ver que al aplicar calor aquí, la temperatura sube, tanto como en centígrados o en Fahrenheit, que están de lado y lado. Aquí hay líquidos térmicos, como por ejemplo el mercurio, que es lo que usan en los termómetros que se le mide a los recién nacidos, así que va de 0 grados a 28 grados, no se necesita medir demasiado. Luego se tiene el mercurio en tubo capilar con gas, que aguanta hasta 450 grados centígrados. Y así el pentano, que tiene desde menos 200 a 20 grados centígrados, para medir más bajas temperaturas, así como el alcohol etílico, el alcohol metálico, que ya solo aguantan hasta 60, 70. Comparado al tolueno, que va desde los menos 80 grados centígrados hasta los 100 grados centígrados. Ahí se ven los distintos termómetros que se tiene: termómetro de inversión parcial y termómetro de inversión total. Tienen sus distintas formas. El bulbo es un poco más grande en el termómetro de inversión total. Otro termómetro que se tiene es el termómetro bimetálicos, que su función son: el metal se dilata por dentro para saber qué temperatura tiene. Ventajas: más gustosos que los termómetros de vidrio, lectura en cuadrante, o sea, en lo que es esto que está aquí, menor costo que el termómetro eléctrico de precisión. Limitaciones: menos precios que el del vidrio, se descalibran con manejo brusco, solo se usan como indicadores. Características: rango de medición de menos 60 a 420 grados Celsius, rango extendido hasta 530 grados Celsius, exactitud del 1 al 2%.
También hay los bulbo capilar, donde ahí dice donde hay un tubo, ese mismo tubo también se dilata y manda directamente el indicador. Hay la clasificación de termómetros bulbo, que hay clase 1, 1A, 1B, 2A, que vienen a estar dados por distintos fluidos de relleno, ¿no? Como por ejemplo los AI, IA y B, estos son líquidos diferentes al mercurio. Ya el IA, o sea doble I, clase 2, va de vapor, vapor, vapor. Clase 3 sobre gas y clase 5 sobre el mercurio en contenedor de capilares compensados. Como podemos ver aquí se tiene unas máquinas donde se está viendo la temperatura en grados Fahrenheit como mide. Este es un metálico, lo que encontramos aquí, bimetálicos. A continuación, mi compañero. Muy buenas. Continuando con la exposición, yo voy a hablar de lo que es medición de presión. Nosotros en lo que en ingeniería el término de presión va a restringir generalmente a la fuerza ejercida por un fluido. Esto va en base a la unidad del área de la superficie que lo encierra. Entonces nosotros podemos decir que la presión se define como una fuerza ejercida sobre una superficie por unidad del área. Esto va en base a la presión que va a ser igual a la fuerza sobre el área. Nosotros en lo que es la instrumentación y control industrial, en lo que es la medición de presión, nosotros frecuentemente vemos que en lo que es la calidad de producto siempre va a estar dependiente a ciertas presiones para que esta se pueda mantener en un proceso. En lo que es por seguridad, nosotros tenemos como un ejemplo un recipiente que tiene encerrada una presión y esta no puede exceder el valor máximo dado por las especificaciones del diseño. También nosotros podemos tener en lo que es la aplicación de medición del nivel y en lo que es la aplicación de medición de flujo. Nosotros podemos decir como finalidad de que medir la presión, bien sea también de un fluido de gases o niveles de agua o altitud, estos instrumentos siempre nos van a ayudar a la señal según a la presión en la que ellos estén expuestos. También nosotros podemos indicar que estos de aquí son utilizados en actividades que a diario nosotros nosotros encontramos en la industria y nosotros siempre su uso va a estar en base a la aplicación de empresas industriales. Aquí puedo indicar una tabla que va a representar los factores de conversión que va entre las unidades de presión, o sea, las más comunes. Nosotros en lo que es el Sistema Internacional de Unidades, la unidad de medida de presión es el Pascal, que esta define como la fuerza ejercida por un newton sobre un área de 1 metro cuadrado. O sea que Pascal va a ser igual a newton sobre metro cuadrado. Y también tenemos lo que es la unidad de presión, en lo que es kilopascal, que viene a ser 1000 pascales, y también permite expresar fácilmente los rangos de presión que comúnmente son más usados en la industria, en las industrias. Otra de las unidades también está lo que son los kilogramos por centímetro cuadrado y también lo que son las libras por pulgadas cuadradas. Tenemos los bares y también algunas más que vemos en la figura. En lo que son los instrumentos de medición de lo que es la presión, tenemos dos tipos, que son los instrumentos mecánicos y los instrumentos electromecánicos y electrónicos. En lo que son los instrumentos mecánicos tenemos lo que son las columnas de líquido y los instrumentos elásticos. En lo que son manómetros de presión absoluta, tubo en U, de pozo y los manómetros de tubo inclinado y los de tipo de campana son instrumentos mecánicos. Y al igual que los elásticos, que son tubos de Bourdon, los fuelles y los diafragmas. En lo que son de tipo electromecánicos y electrónicos, tenemos también lo que son los medidores de esfuerzo, los traductores de presión resistivos, los capacitativos, los magnéticos y los piezoeléctricos. Aquí tenemos algunos ejemplos de manómetros. Por ejemplo, en lo que son los medidores de presión. El manómetro de tubo de Bourdon, aquí es un manómetro que tiene una amplia variedad en lo que es la aplicación para realizar mediciones de presión estática. Aquí es barato, consiste teniendo también una exactitud de hasta un 0%, 0,1% en la lectura de escala. Esto también se emplea en los laboratorios como un patrón secundario para la medición de la presión. También tengo un tubo un manómetro de tubo abierto, que este es un aparato que comúnmente se utiliza para medir la presión manométrica, y este consiste en un tubo de una forma, como vemos en la imagen, en U, que contiene un líquido que generalmente es mercurio. Cuando ambos extremos del tubo están abiertos, el mercurio busca su propio nivel, ya que este va a ejercer también una presión atmosférica sobre cada uno de ellos. Cuando uno de estos extremos se conecta a una cámara presurizada, el mercurio también se va a estar elevando a la presión hasta que la presión se iguale. Ya, lo que son los barómetros, como vemos en la imagen, tenemos que este de aquí es un instrumento que
Por lo general es utilizado también en lo que es la medición de meteorología, que sirven para medir la presión atmosférica o también la presión del peso del aire. Y lo que son los más pequeños que tenemos abajo, este es un instrumento que está formado por un tubo de vidrio, que son los barómetros de mercurio. Este aquí tiene una altura no más alta que 850 milímetros y está cerrado por el extremo superior y abierto por el inferior. Gracias. Bien, la medición de caudal, pues. La medición de caudal tal vez constituye una de las variables más importantes a nivel industrial se refiere, ya que pues la importancia de esta es que sin las mediciones de la misma sería imposible lo que es el balance de materia, el control de calidad y aún pues las operaciones de procesos continuos. Entonces básicamente existen dos formas de medir el flujo, el caudal y el flujo total de la cantidad. Entonces el caudal, pues el caudal es la cantidad de fluido que pasa por un punto determinado en cualquier momento dado. Y el flujo total de la cantidad de fluido, pues este es por un punto determinado durante un periodo de tiempo específico. Entonces a continuación vamos a ver algunos métodos empleados para medir lo que es el caudal. Bien, la medición por presión diferencial. Esta utiliza dispositivos que originan una presión diferencial debido al paso de un fluido por una restricción. La razón de hacer esto es que el caudal es proporcional a lo que es la raíz cuadrada de la diferencia de presiones entre estos dos puntos, antes y después de la restricción. Uno de estos elementos es la placa orificio, placa perforada como se le llama. Allí pues el fluido sufre una disminución de su presión, la cual es mínima en el punto denominado lo que es la vena contracta. Si bien es cierto que la presión pues ya más después tiende a recuperarse, existe al final una pequeña pérdida de presión. Bien, los medidores de área variable. Lo que permanece constante es la presión diferencial, gracias a la suficiente variación del área. Entonces, aquí vemos en las imágenes lo que es el rotámetro que se llama, el cual consta de un tubo cónico vertical que se encierra en un flotador. Dependiendo del caudal, toma una posición en el tubo que aumenta o disminuye el tamaño del área y así pues mantiene una presión constante. Una escala graduada dentro del tubo pues, estará calibrada en unidades de lo que es presión, para así tener una lectura directa de la misma. Bien, los medidores magnéticos, estos utilizan la ley de inducción de Faraday, que establece que cuando una corriente pasa por un conductor y existe un campo magnético en dirección transversal al mismo, se crea un potencial eléctrico proporcional a la corriente. Se coloca un tubo, bueno, aquí podemos la imagen que los medidores magnéticos, se coloca un tubo aislado eléctricamente con un par de electrodos montados a ambos lados del tubo y rasantes con el fluido. Entonces, unas bobinas eléctricas también se colocan alrededor, de modo tal que generan un campo magnético en un plano perpendicular, tanto al eje del cuerpo del voltaje de la salida, pues este es proporcional a la velocidad promedio del fluido. Entonces no interesa pues si es laminar o turbulento. Además es independiente de lo que son las otras variables como viscosidad, densidad, temperatura y o presión. El medidor de turbina es un instrumento de este tipo, que el cual consiste pues, en una rueda de turbina de precisión montada en lo que son cojinetes de una porción de tubería y una bobina electromagnética colocada en la pared de la tubería. Esta pues, causa el giro de la turbina a una velocidad que varía directamente pues, con ya lo que es el caudal del fluido del proceso. La interrupción del campo magnético con cada paso debajo de la turbina produce pues, un pulso eléctrico. La frecuencia de estos pulsos determina lo que es la velocidad del fluido. El medidor de vórtice es similar al anterior, pero la forma sí es parecida. Sin embargo, aquí un dispositivo fijo a la entrada de la tubería, similar a una hélice, genera un movimiento rotatorio del fluido. Otro dispositivo se encargará posteriormente de restablecer el caudal original al fluido. Entonces, la oscilación de en el punto de la medición es proporcional al caudal. Estas oscilaciones, porque se dijo, producen variaciones de temperatura en un sensor colocado en el área. Variaciones pues, que luego se convierten en pulsos de voltaje, que son amplificados, filtrados y transformados en ondas cuadradas para ser ingresados pues, a un contador electrónico. Los medidores de flujo total, pues dentro de este tipo de dispositivos se tienen los denominados medidores de desplazamiento positivos, los cuales separan la corriente del flujo en incrementos volumétricos individuales y cuentan dichos incrementos. Los medidores son fabricados de modo tal que cada instrumento volumétrico es conocido de forma precisa y la suma de estos incrementos de una medida muy aproximada del volumen total pasan a través del medidor. La mayoría pues, son de tipos mecánicos y usados principalmente para medir la cantidad de fluido a ser transferido y a menudo se asocian con otros dispositivos para lograr las acciones e indicaciones de registro. Bueno, pues aquí tenemos una pequeña imagen de la comparativa de los distintos sensores en el flujo, las cuales se pueden tomar un tiempo para observarlas, darle pausa al video. Pues. Entonces, seguimos. Las aplicaciones de estos medidores caudales pues, en el entorno industrial existen caudalímetros magnéticos, los cuales son frecuentes en la instalación de gestión de agua, en la industria de procesos, en el sector farmacéutico, en la industria alimentaria. Estos caudalímetros modernos son tan robustos que se pueden emplear en la minería también, en construcción de túneles, en las condiciones ambientales más duras y en cualquier tipo de aplicación. Su uso rutinario comprende lo que son aplicaciones de medición y control de flujos continuos, de llenado y dosimetría. Entonces, aquí tenemos que permiten muchos fluidos, permiten medir muchos fluidos acuosos, agua, aguas residuales, lodos, pulpa, pasta, etc.
También no pueden medir, por el contrario, ni líquidos, conductores, no conductores, ni gases, ni vapor. Entonces, en el ejemplo de aplicación, tenemos, por ejemplo, en el que ya vimos el agua, las aguas residuales, pues estas pues tienen el tratamiento y distribución de agua potable a los consumidores. Y también pues el control de recolección de aguas, tanto residuales como agua de lluvia, para así su purificación en las plantas de tratamiento. En la industria de procesos también es muy utilizado lo que son los caudalímetros, ya que tienen una resistencia a fluidos agresivos, requisitos para su uso en zonas de riesgo, también adecuación para su integración en sistemas de instrumentación y control de procesos. Tienen una buena relación en lo que es coste-efectividad para su integración. Y tenemos un ejemplo de un caudalímetro magnético a 2 hilos. Bien, en lo que son aplicaciones para la ciencia, aquí tenemos las aplicaciones y sus beneficios, pues sus aplicaciones pues, de control batch y adiciones de ingredientes, blanketing con nitrógeno, control de columna de cromatografía, recubrimiento de tabletas y pastillas. Y en los beneficios, pues, la medición de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, temperatura con un solo dispositivo. También pues, no hay piezas móviles, así que no necesita reparaciones ni mantenimiento. Se puede instalar en cualquier lugar sin necesidad de acondicionadores de caudal o tramos rectos de tuberías. También precisión en un amplio rango de caudal con un solo medidor para optimizar la eficiencia de la planta. Estos serían los medidores llamados Coriolis de Micron Motion, que se les dice para los que son aplicaciones en la industria de la salud. Y pues en las aplicaciones también en la industria química, tiene pues la revisión de la medición de gas natural, los gases industriales, cumplimiento para gases de efecto invernadero, los productos certificados por la seguridad, alimentación de alta radiabilidad de reactores batch y continuos, el cargador neto, el catalizador y medida de concentración, y medición de ácidos muy corrosivos, bases y los líquidos sólidos. Como siguiente punto tenemos lo que es la medición de nivel, en el cual esta medición se puede clasificar en lo que serían sólidos y líquidos. Tenemos los instrumentos para la medición de control de nivel líquido, la cual está el ultrasónico, el sondeo de peso, la RF admitancia, la conductancia, el flotador, la capacitancia, la presión hidrostática, el flotador, el desplazador y el transmisor de presión hidrostática soportado por el cable. Mientras que los instrumentos para la medición y control del nivel de sólidos serían el sondeo de peso, la sonda capacitancia cable, la inclinación, el detector del canal obstruido, la capacitancia, el nivel bajo, nivel alto, ultrasónico. La medición de los niveles líquidos se pueden clasificar en medición directa, medición de presión hidrostática o fuerza, o medición de características eléctricas del líquido. En la medición directa tenemos lo que es la medición de sonda, la cual, esta de aquí consiste en una varilla o una regla graduada de la longitud conveniente para introducir dentro del depósito. La determinación del nivel se efectúa por la lectura directa de la longitud mojada por el líquido. El medidor de cinta y plomada, la cual consiste en que este es un sistema constante de una cinta graduada y de un plomo en una punta, la cual se emplea cuando es difícil para que la varilla tenga acceso al fondo del tanque. También se usa como midiendo la distancia desde la superficie del líquido hasta la parte superior del tanque, obteniendo el nivel por diferencia. Tenemos también el medidor de nivel de cristal. Este de aquí consiste en un tubo de vidrio con su extremo interior conectado al tanque generalmente mediante 3 válvulas. 12 sierras de seguridad en los extremos del tubo para impedirle que se escape el líquido en caso de que la rótula, en caso de rotura del cristal. Y tenemos lo que es el medidor flotante, el cual consiste en un flotador ubicado en el seno del líquido y conectado al exterior del tanque. Este de aquí lo que hace es indicar directamente el nivel sobre la escala graduada. Tenemos lo que es la medición de presión hidrostática o fuerza, el cual contiene lo que es el medidor de manométrico. Este consiste en un manómetro conectado directamente a la parte inferior del tanque. El manómetro mide la presión debida a la altura del líquido que existe entre el nivel del tanque y el eje del instrumento. Solo sirve para lo que son fluidos líquidos también. La membrana, el medidor de membrana, sirve para lo que se usa una membrana conectada al instrumento receptor por un tubo estanco. El peso de la columna de líquido sobre el área de la membrana comprime el aire interno a una presión igual a la ejercida por una columna de líquido. Ese instrumento es delicado ya que se fuga el aire contenido en el diagrama. Si se llegaría a fugar, este de aquí lo que va a hacer es destruir la calibración del instrumento. También tenemos el medidor de tipo burbujeo. Este de aquí
Mediante un regulador de caudal se hace pasar por un tubo y sumergido en el depósito hasta el nivel mínimo, un pequeño caudal de aire o gas inerte hasta producir la corriente continua de burbujas. La presión requerida para producir el flujo continuo de burbujas es una medida de la columna de líquido. Este sistema es muy ventajoso en aplicaciones con líquidos corrosivos o con materiales en suspensión, ya que el fluido no penetra el medidor ni la línea de conexión. Ya, también tenemos el medidor de presión diferencial de diagrama, en el cual consiste en un diagrama en contacto con el líquido del tanque que permite medir la presión hidrostática en un punto de fondo del tanque. Y tenemos el medidor de desplazamiento, el cual está basado en el principio de Arquímedes, consiste en un flotador parcialmente sumergido en el líquido conectado mediante un brazo a un tubo de torsión, unido al tanque. Dentro del tubo y se transmite lo que es el movimiento de giro al transmisor exterior del tanque y el ángulo de rotación del extremo libre del tubo de torsión en función directa de la fuerza aplicada. Lo que hace esto es que al subir el nivel, el líquido ejerce un empuje sobre lo que sería el flotador, igual al volumen de la parte sumergida multiplicada por la densidad del líquido, tendiendo a neutralizar su peso propio, así que el esfuerzo medido por el tubo de torsión será muy pequeño. Y tenemos la medición de características eléctricas del líquido, la cual sería el medidor conductivo, el medidor capacitivo y el medidor ultrasónico. ¿Qué es la medición? La medición es el proceso a través del cual se comparan las medidas de un objeto o un elemento con las medidas de otro. Y para esto se deben asignar distintos valores numéricos o dimensionales utilizando diferentes herramientas o procedimientos. Las mediciones de peso. Las matemáticas están presentes en nuestra vida cotidiana de cualquier actividad que realicemos y se relacionan con los números. Es por ello que en los diferentes grados de educación primaria siempre aprendemos sobre alguna aplicación de las matemáticas, como es todo el caso de las medidas de peso. Estas se relacionan con parámetros establecidos para determinar esa masa del objeto. Si bien asociamos que este parámetro como peso, en realidad se hace referencia a la fuerza que ejerce una masa sobre la superficie por la acción de la gravedad. Aunque más comúnmente lo conocemos a esta magnitud como peso, en realidad hablamos de masa, ya que primero será la medida en que bajo la acción de la gravedad y el objeto imprime una fuerza sobre esa superficie en la que se reposa y por lo tanto se mide en newton. La masa en cambio responde a la cantidad de materia de un objeto y para medirla se emplean medidas convencionales como gramo, kilogramo, entre otras. Tenemos otras medidas de peso. Tenemos el quintal métrico. En una era antigua, el peso en España equivalía a 100 libras castellanas, unos 46 kilos. Sin embargo, una vez incorporado al sistema métrico decimal, se redondeó a 50 kilogramos en muchos sitios y finalmente se comprendió como un quintal métrico equivalente a 100 gramos. También tenemos la tonelada, como su nombre lo proviene del vocablo francés antiguo tonel, y aunque no forma parte del sistema métrico, es aceptable como un equivalente a 1000 kilogramos. La libra es la medida de peso del sistema anglosajón, y aunque fue empleada desde los tiempos antiguos como en el Imperio Romano, a lo largo de todo este tiempo se ha venido respondiendo a sus diversos valores y un término que equivale a 0,45 kilogramos o 453 gramos. La onza es otra medida tradicional del peso y es empleada sobre todo aquello que pesara menos de una libra, ya que inicialmente equivale a un medio y posteriormente un medio de libra y posteriormente fue reconvertida hoy en día a una equivalencia de en la libra de 28,34, usada usualmente ese valor en las joyerías. ¿Cómo se ve la medición en este proceso? Debe de ser, siempre se busca distinguir diferentes objetos o fenómenos o casos para clasificarlos. En este debe de ser válido, o sea, debe de existir formas de demostrar y la manera en la que se realiza la dimensión. Debe ser fiable. La medición debe aplicar en varios casos o debe ser proporcional siempre a los mismos o similares a los mismos resultados. Debe ser preciso, debe tener mínimos errores, por lo que se deben de utilizar herramientas e instrumentos de mediciones sensibles y confiables. En este caso, los instrumentos. Todo objeto físico posee una característica inherente, las que hacen pertenecer al ámbito de la materia, y una de las características es la que posee la masa. Es la misma, aunque no puede ser determinada linealmente, puede ser cuantificada a través de unos instrumentos. En este caso tenemos la báscula. Todo tipo de objeto de medición de peso generalmente se usa para pesar graneles y similares, y existe una gran variedad de básculas a nivel industrial y la denominada pesaje de continuos por ciclo, con la gran utilidad, pues permite las mediciones mientras el material llenan a unos contenedores. Ese es uno de los ejemplos más básicos de las básculas. Tenemos el dinamómetro. Cada artefacto de medición no es exclusivo para la obtención de asimismo de los valores de masa y su funcionamiento está indicado para medir distintos tipos de fuerza a través de principios físicos. Por ejemplo, en un muelle de resorte. Son uno de los cuantos instrumentos que se pueden dar en medición de un peso. Muchas gracias.